Pues la reflexión, esa primera reflexión hoy, está basado en un proverbio, en Proverbios 10:12, que dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubre todas las faltas. A mí es un proverbio que me gusta mucho, ¿sabes? El odio no es tan solo el deseo violento de querer que el otro muera. Va mucho más allá. El odio se manifiesta en formas muy diferentes: en murmuración, en chismes, en conclusiones equivocadas, en mentiras calumniosas, en historias falsas que manchan la reputación. Son todos los ropajes en que se viste el odio. Salomón, en el versículo de hoy, nos dice que el odio despierta rencillas. Hace más: el odio abre heridas, rompe relaciones, levanta muros de separación, destruye amistades, paraliza, desanima y mata. El odio tiene sus raíces en una amargura no curada, en la incapacidad de perdonar, en un resentimiento guardado en lo más profundo de nuestro ser. Lo peor de todo es que no hace tanto mal a la persona odiada como a la persona que odia. El corazón del que odia es un depósito de veneno. Antes de salir para afuera, esa sustancia letal corroe el propio depósito de la persona, nuestro cerebro, nuestra mente, nuestra alma. Ninguna persona sensata guarda odio en su corazón, porque estaría casi suicidándose. No tiene sentido. Es una locura, es irracional. Hay un camino mejor para curar las heridas. Y lo dice el propio Proverbios. Ese es el camino del amor. El amor cubre todas las faltas, declara el versículo de hoy. Cubrir deriva de una palabra hebrea que es kashá, que tiene el sentido de apagar el fuego hasta extinguirlo. Es, bueno, pues cuando hace tiempo íbamos de campamentos, Juanfra, y hacíamos una hoguera, cuando se echaba tierra encima para tapar el fuego y dejar seguro que no se podría propagar un incendio, eso es kashá, el tapar el fuego hasta extinguirlo. Si tuvieras que apagar un incendio, ¿qué usarías? ¿Agua o gasolina? El amor es agua. El odio, gasolina. Vengarse empujado por el odio te pone a ti, a la persona que se venga, en desventaja. ¿Cómo amar si alguien te hirió? Quizá esta es la pregunta, ahí está lo difícil. ¿Cómo ver al enemigo impune, andando libremente por la calle sin que reciba lo que se merece? ¿Es justo que alguien no pague por el mal que hizo? Seguro que todas estas preguntas os están pasando ahora mismo por la cabeza. En toda venganza hay dos víctimas. Por eso el odio es autodestructivo. Y por eso Dios nos enseña que ese no es el camino que conduce a la felicidad. A veces hay personas que vienen buscando angustiadas después de vengarse porque no sienten paz. Deberían de sentirme felices, dicen arrepentidas, pero es que no lo estoy. Antes, por lo menos, tenía un motivo en mi vida, que era destruirlo. Pero ahora que lo he conseguido, estoy vacío, acabado. Esos son algunos de los comentarios que hacen algunos de los pastores. Detrás del odio no hay nada más que autodestrucción. Así que hoy, este sábado 10 de julio del 2021, con todo un nuevo día por delante, hoy tenemos una nueva oportunidad para pensar y repensar. ¿Dónde estoy yendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cuáles son mis motivaciones? ¿Cómo afecta esto a las personas que amo? Antes de enfrentar este día,
este día que Dios te ha puesto por delante, recuerda, el odio despierta rencillas, pero el amor cubre todas las faltas. Ay, Richard, menuda... Empieza fuerte, ¿eh? Empieza Hombre, fuerte. ya que somos dos, hay que sacar aquí. Bueno, pues cojo el guante y el desafío, porque el tema del odio, el tema del amor, esa dicotomía, esos extremos, ¿no? Que son, bueno, irreconciliables, pero que nosotros a veces tenemos que saber conjugar, que vamos toda la vida intentando, pues, manejarlo como podemos, y no, bueno, pues unas veces con acierto también. Eh, Fíjate que la Biblia constantemente nos está llamando a perdonar a nuestro prójimo. ¿Quién puede decir que se llama cristiano y no tiene esto en su ADN? Pero a mí que me da la nariz de que el perdón lo manejamos más que como un mandamiento, y entendedme bien, porque no nos gusta que nos manden, ¿eh? Ni siquiera nos gusta que nos mande Dios, en general, ¿eh? Pero en vez de verlo como un mandamiento, como algo que no es discutible, el amar, algo que no está en cuestión, y mira que nos gusta ponerlo todo en cuestión, bueno, pero entendedme. Sin embargo, yo creo que hoy más que nunca el tema del perdón lo vemos más como una opción, como una posibilidad, entre otras muchas. Entonces, bueno, pues lo manejamos como, bueno, ya veremos, ¿eh? Esto hay que pensarlo, no nos precipitemos, porque esto que me has hecho es muy gordo. Y bueno, aquí iba a decir el salmista, el escritor de Proverbios, pues te dice pim pam pum. Es decir, te dice, mira, vamos a ver, esto es muy Te, fácil. te dice las verdades del barquero. Claro, mira que no, vivimos en la época en que todo admite matices, ¿no? En que todo admite enmiendas, en que, bueno, tal vez, pero apliquemos el contexto, bueno, pero tal vez mira de dónde vienes, cuál ha sido tu motivación. Vale, si todo eso está muy bien, nos ayuda a entender y a fijar mejor y a no perdernos. Pero cuidado con estar dando vueltas y no introducirnos en la esencia. Y la esencia aquí, la Biblia es certera. El odio provoca discusiones, el amor cubre todas las faltas. Y eso deberíamos tenerlo bien grabado, tatuado, ahora que toda la gente se tatúa y se tatúan pues de todo. Y un cristiano debería tener eso impregnado dentro de sí. Y es lo más difícil, porque volvemos a lo mismo. Mira, Juanfra, aterriza. Vale, si yo sé la teoría ya la sé, pero ahora ¿cómo ponemos eso en práctica, Richard? Porque vamos, el desafío no es pequeño. Pues no es pequeño y no es sencillo, pero como tú dices, es un mandamiento, Juanfra. Mm, Es algo que necesitamos. A mí me gusta mucho recordar el Padre Nuestro, en el que Jesús nos dice, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿verdad? ujú. Y es que a veces se nos olvida esa parte, que yo soy deudor, que yo soy culpable, que yo también mm, daño a las personas y daño a Dios. Y me es muy sencillo que Dios me perdone, ¿verdad? Yo llego, me arrepiento y sé que Dios se olvida de mi pecado, se olvida de mi error, me da una nueva oportunidad, qué bueno es Dios. Pues eso es lo que Dios quiere que yo ponga en mi vida. Cuando alguien hace conmigo lo que yo hago con Dios, que tenga esa misma capacidad de mm, borrar, poner todo a cero y dar una nueva oportunidad de la misma forma que yo la recibo. Sí, Porque yo me siento muy bien cuando Dios me da a mí una nueva oportunidad. Pero no sé por qué como seres humanos necesitamos que el otro casi se arrastre e implore nuestro perdón para que nosotros nos sintamos satisfechos. Y debiéramos de actuar con ese espíritu de Jesús, con ese espíritu de Dios, en el cual el perdón no es una opción, el perdón es una necesidad. Y en primer lugar, lo decía en la reflexión, es una necesidad para mí, para que me sane yo, para que yo esté bien, para que no albergue ese odio que te corroe por dentro, para que
no estés mal, necesitas pues perdonar, necesitas sentirte libre del peso del odio, porque eso carga, vamos, se habla siempre de las mochilas que llevamos, pero el odio es la peor mochila de todas, ¿eh? Para mí, Richard, lo primero empieza por ser honestos con uno mismo. Hablamos de la honestidad con los demás, que es de las cosas más difíciles, pero yo creo que qué menos que ser honesto con uno mismo. Y si algo te duele, y si algo te fastidia, estamos llamados a no engañarnos, a no hacernos trampas a nosotros mismos. Oye, es que muchas veces no me sale el perdonar. Es que además me sale el tirarle rayo y centella a ese que dice ser mi amigo o mi hermano y que no lo soporto, no soporto sentarme al lado de él, no soporto estar cerca de él. Y creo que no es malo primero ser honesto con uno mismo y decir, vamos a ver, ¿yo en qué estoy? Porque muchas veces tapamos lo evidente, disimulamos, bueno, es una mala racha, en fin, bueno, pero e incluso nos martirizamos, pasamos al otro extremo. Uy, ¿cómo puedo yo permitirme tener este pensamiento? Hoy esto no es cristiano, no merezco el perdón ni siquiera de Dios. Bueno, vamos a ver, seamos un poquito maduros. A ti te pasa que te ha fastidiado y que no lo soportas por lo que sea. Vale, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué haces? Y pues ser responsable. Porque yo recuerdo el texto, ¿no? De Primera de Juan y recurro a los apóstoles, Richard, porque me parece que son buenos ejemplos de vida, de estar al lado de Dios, al lado del Maestro y meter la pata casi continuamente. Y sin embargo, ver una progresión en sus vidas, realmente muchos de ellos, o por lo menos los que han dejado testimonio, se ve una transformación. Voy a poner el ejemplo de Juan. Cuando en Primera de Juan, ya estando ya han pasado unos años desde que ya no está físicamente relacionándose con Jesús, dice, si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, Juan dice que es un mentiroso. Mentiroso. Es un mentiroso, es decir, no te engañes. O sea, lo primero es decir, ¿te estás engañando a ti mismo? Porque sales al púlpito cada fin de semana a decir que amas a Dios y que tenemos que amar a Dios, pero no te duele en prenda decir que aborreces a tal o cual persona. Pues mira, dice Juan, el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo va a poder amar a Dios? Que no tienes una relación tan, porque todavía nos separan ciertas cosas. Tan Bueno, inmediata, ¿verdad? pues ese amor auténtico pasa por ser auténtico con nosotros mismos primero. Yo creo que Dios ahí no va a tener reparo en abrir los cielos y transformarte, pero requiere un mínimo. Y ese mínimo es que seamos honestos. Por eso es muy importante relacionarse con Dios desde la honestidad. No desde las palabras, desde la parafernalia, desde los rezos que están repitiéndose y esas fórmulas que las tenemos a todos los niveles, ¿no? Muchas veces oramos y terminamos de orar y se nos ha olvidado porque como lo tenemos tan automatizado, lo decimos sin conciencia. Primero, un poco de honestidad como la tenemos con cualquier persona que nos importa. Y entonces viene Pedro a apoyar lo que dice Juan, porque mira que Pedro también tuvo una experiencia de vida con Jesús, en el cual ese amor y ese aborrecer, él pasó por eso. Yo creo que él nos podría dar más de una lección y seguramente esto lo tenía más claro que nadie. Cuando él dice en su carta, Primera de Pedro, capítulo 4 y 8, versículo 8, dice, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Claro, y alguien podría decir, de eso predico yo todos los fines de semana, de eso hablo yo en los cultos familiares, de eso leo yo mucho todos los días. Pero Pedro termina diciendo, es que ese amor, el amor ferviente, es el amor que cubre multitud de pecados. Porque, ¿sabe? Digo yo que Pedro me diría, mira, quien más ha metido la pata, pocos más que yo. ¿Quién puede decir entre vosotros que negó al maestro, negó a Dios? Pues yo lo hice. Y sin embargo me siento perdonado y he sentido ese amor. Cuando uno es capaz de dar esa experiencia de vida, eso tiene que ser una liberación y una paz y una tranquilidad. ¿Quién no quiere paz y tranquilidad? ¿Quién no quiere la certeza de que a pesar de que aquí vamos a meter la pata, hay, está a nuestra disposición esa clase de amor que nos cubre nuestras carencias a la espera de poder ser transformados de una vez?
y poder estar cara a cara con Dios, yo creo que no hay mayor deseo ni mayor experiencia. Y estamos llamados a experimentarlo. Fíjate, Juanfra, que dices que quién, no, quién faltó más que Pedro negando al maestro. Yo te digo que estoy en ese grupo. Y yo creo que la mayoría de nosotros negamos a nuestro Dios en multitud de ocasiones. Cada vez que erramos, estamos negando a nuestro Dios. Y sin embargo, me encantan los ejemplos que has puesto, porque demuestra que Dios puede cambiar nuestras vidas. Que uno puede pasar de ser el hijo del trueno a alguien que escriba sus cartas, empezando en cada una de ellos, hijitos, amados míos, como un anciano cariñoso, ¿verdad? Alguien bueno, del trueno ya no le queda nada más que el reflejo de ese amor que Jesús, que Dios practicó con cada uno de nosotros. Tenemos varios comentarios ya Mm. en el YouTube, así que A vamos a ver, abrir, suelta un poquito a ver lo que se vamos está a abrir cociendo. la voz de nuestros colaboradores indirectos. Susana nos dice, A ver, excelente la reflexión, Dios con su amor cubre nuestras faltas, nos limpia y perdona. Nosotros somos invitados por Dios a imitarlo en nuestras ujú, relaciones con otros que nos ofenden y dañan. ajá. Yo Qué, creo qué bueno, Susana, qué bueno. sí, que está, el mensaje está ahí. O sea, yo tengo que reflejar lo que Dios hace conmigo. De gracia recibisteis, dad de gracia. Si recibo amor y recibo perdón, ¿qué otra cosa puedo hacer que dar lo que recibo? Claro. Abigail nos dice ahí una expresión del odio que es muy practicada por todos, incluyendo los creyentes, que es la indiferencia. De ahí que Jesús nos enseña, bendice al que te maldice, ama a tu enemigo, vence el mal con el bien. Pues ahí Abigail muy certera. Fíjate, fíjate, voy a rescatar lo que dice David, lo que está poniendo en el WhatsApp. Dice, perdonar es cortar, borrar y continuar. No es cortar, guardar y continuar. ¿Eh? Y me parece muy acertado lo que dice David, ¿no? Cortar, borrar y continuar. El propio Dios dice que echará nuestras, cuando estemos cara a cara, echará nuestras carencias y nuestras dificultades y nuestros errores a lo más profundo del abismo, ¿no? Según qué versión, a lo más profundo del mar. Y si hay alguien que tiene algo que reprochar es Dios, ¿no? Dice David, para perdonar hay que estar dispuesto a borrar y olvidar, por mucho que te haya dolido. Esa disposición me parece, esa actitud me parece. No digo que sea fácil, y no creo que David lo esté diciendo, lo digo yo, ¿eh? En- yo no creo que sea tanto borrar como si no hubiera pasado, porque el daño y cuando ha habido una tragedia está ahí, pero saber gestionarla significa estar dispuesto a dejarlo en lo profundo y a seguir avanzando, ¿eh? Sin tenerlo presente. Que mucha gente tiene aquella tragedia, aquel error, aquello que lo tiene como si estuviera, como si hubiera pasado ayer mismo y continuamente está todos los días reviviendo aquella mala experiencia. Eso es no soltar, esa mochila tan pesada, esa culpa, esa desgracia, hay que poder Es, dejarla que... eso es lo que va dañando a la persona que lo guarda, que no ha Claro, sido capaz de soltarlo. Fíjate que estabas diciendo que no es que sea fácil, pero hay que claro, hacerlo. hay que darle gracias, David, ¿eh? Y Manoli inmediatamente han puesto un comentario que dice únicamente Dios da ese gran amor. Y yo creo que ahí está la clave. O sea, todo esto realmente es imposible a no ser que estés impregnado por Dios, por su amor, y entonces es posible. Porque así bueno, mm, por voluntad humana, eh, como decía Abigail, amar al que te ofende eh, es imposible. O sea, es que no nace de nosotros, solo de una persona que está agradecido a lo que Dios ha hecho por nosotros, al sacrificio que hizo Jesús por nosotros, el amor inmenso que Dios nos tiene, es el único que puede reflejar ese amor, no porque le nazca a uno, sino porque el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Dice también Abigail, Jesús dio su vida por todos, incluyendo a los que le rechazaron. Ese es el desafío para los creyentes, desarrollar ese amor sin excepción de personas. Yo creo que esa es la clave. El conectarnos a Jesús, que se habla mucho esto de conectarse, ¿verdad? Sí, sí. Pero, pero es que no queda otra. Conectarnos a Jesús y dejar que Él permee nuestra vida, que nos moje y que transmitamos lo que Él nos da. Y Él
es verdad que amó a todo el mundo. Mm, Mm, A veces ponía a la gente en su sitio, pero la ponía con amor y eso es lo difícil, ¿verdad? El no, que nadie se sienta dañado por ti, eh, que nadie sienta que le has hecho daño. Yo creo que eso es lo que es realmente complicado. Desde luego Jesús era un maestro, pero bueno, yo creo que es posible, aunque, como tú decías, no tenemos que hacernos culpas si alguna vez pues nos equivocamos, ¿verdad? A mí, yo cada vez que cometo mis errores, me viene a la mente el texto del apóstol Pablo que dice, no que lo haya conseguido ya, sino que prosigo para ver si logro aquello a lo cual fui llamado. Estamos en el camino, no somos perfectos, eh, a veces nos equivocamos, pero tenemos que mejorar y tenemos que dejarnos transformar por Dios. así es. Fíjate que hablamos siempre del apóstol del amor y le ponemos ese título, le damos ese diploma a Juan, Ujú, porque, bueno, eh, es el discípulo amado, todo lo que tiene, Dios es amor, ¿no? Sin embargo, Pablo no se queda atrás, ¿eh? Pablo dice, el amor es sufrido, es benigno, todos recordáis lo que fue capaz de expresar inspirado en el capítulo 13 de Primera de Corintios, ¿no? No tiene envidia, el amor ujú. no es jactancioso. Eso que en una declaración y en una carta queda muy bonito, y lo es, porque es sublime el texto, no sé, no fue algo de un fogonazo, sino porque él, fija lo que es capaz de escribir también en Gálatas, cuando escribe a los Gálatas, no solo a los hermanos de Corinto, sino a los que estaban en Galacia, le dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros, que sois espirituales, es decir, que realmente tenéis el Espíritu Santo, restauradle. Venga, restauradle. Pero además hacerlo no de cualquier manera. ¿Cómo se restaura? Él dice, con espíritu de mansedumbre. ¿Eh? Y sin perderte de vista tú, porque dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esa tranquilidad de decir, piensa en el otro, piensa en vuestra relación, en cómo la tenéis, qué puedes hacer y sobre todo en cómo puedes restaurar vosotros que tenéis el Espíritu Santo. Que esto no es, que no vayáis por libre. Uy, eso, ahí, aquí ya, ya Pablo, yo ya me tendría que sentar. Si yo, Pablo, oyera esto, yo me tendría que sentar para tomar aire porque digo, Pablo, esto es muy profundo, tan profundo, que va a la línea de flotación de cualquier pequeña comunidad. Es decir, que esto sobre todo va de relaciones. Las iglesias, como las nuestras, están basadas sobre todo en buenas relaciones. Es lo más importante a cuidar. Todo lo demás, las profecías, en mi opinión, las profecías, la teología, que si, no sé, lo que vosotros queráis, las doctrinas, todo eso está muy bien, pero esto empieza a construirse por unas buenas relaciones, porque aquí el conocimiento, la perfección, es que no la vamos a tener. Si además vamos a estar toda la eternidad aprendiendo de Dios, aquí, ¿qué es lo que nos tiene que empezar a preocupar? ¿Por dónde empieza esto a armarse? Por tener buenas relaciones. Os recuerdo que la escasez de las iglesias o el abandono de las comunidades se hace mayoritariamente por malas relaciones, no por conflicto en las doctrinas. Y esa es la pena, ¿no? Teniendo esto como es una evidencia, que no incidamos en cuidar las relaciones, me parece que es donde más, bueno, en fin, no voy a decir donde más fallamos, pero sí donde tenemos ahí una piedra de tropiezo que a veces no somos conscientes. No sé qué Fíjate que opinas tú, Richard. has tocado un tema ahí clave cuando el apóstol Pablo dice restaurarle, Sí, sí, sí. porque esa es nuestra misión. Eso es lo que hizo Jesús con nosotros. Mm, A veces yo he oído, hace años, es verdad, en la iglesia, hay que limpiar la iglesia. A veces lo oigo en algún mensaje que me llega por WhatsApp. Hay que Mm. limpiar la iglesia, hay que... mm, Qué error más grande, qué error más grande. Si Jesús hubiese limpiado a sus discípulos, no se habría quedado con ninguno. No, Porque, vamos a ver, escúchame, es que ninguno de los discípulos seguramente lo hubiéramos aceptado en nuestras iglesias, ¿eh? claro, hay que Vamos, restaurarles. ¿Qué es lo que hizo? hubiéramos suspirado, ¿eh? Diciéndole, pide el traslado. Es lo que hizo Jesús con Pedro, ¿verdad?
Pedro se equivocó y Jesús no guardó odio contra Pedro. La Biblia dice que Jesús le miró, ¿verdad? Cuando salía de la casa de Caifás. No dice qué tipo de mirada era, pero para que Pedro se echara a llorar amargamente, tuvo que ser una mirada de amor. Yo me lo imagino a Jesús mirándole con amor a Pedro, a ese discípulo a quien tanto amaba. De tal forma que Pedro sintió que había traicionado a su maestro. Y lo siguiente que hizo Jesús, una vez resucitado, es ir a restaurar a Pedro. Le cogió aparte, estuvo con él por la playa. Todos sabemos el episodio cuando le dijo: él apacienta mis corderos. Restaurar. Jesús vino a restaurar. Y nosotros en la iglesia tenemos que restaurar al que cae. Son nuestros hermanos, son hijos de Dios, son amados por Dios y el amor cubre todas las faltas. Si alguien se quiere ir de la iglesia, se irá porque quiera irse, pero no porque no se ha tratado con amor. Eso es algo que debiéramos de grabarnos a fuego. Necesitamos amar y restaurar al que se equivoca, porque todos nos equivocamos, porque todos necesitamos restauración y porque para eso estamos en la iglesia, como tú dices, para tener relaciones saludables, como decía el apóstol Pablo, para restaurarnos unos a otros, para ayudarnos unos a otros a llegar al cielo. Esa es la única misión que tenemos, ser una gran familia. Hay un comentario de Lucian que me ha gustado mucho. Dice: si hemos aceptado al Espíritu Santo, es imposible que ya no puedas perdonar a tu hermano. Y me encanta porque si yo sé lo que el Espíritu Santo hace en mi vida y sé lo que me cubre, es imposible que yo pueda decir: no, es que lo que me ha hecho mi hermano es tan grande, ¿verdad, Juanfred? Es tan enorme. Es que por mí, Jesús tuvo que morir en una cruz. Y no hay nada que me haga otro que necesite la muerte del Dios creador en una cruz. Entonces, a veces se nos va esa visión de cuál es la culpa que yo tengo y la que tiene el otro contra mí. Es necesario, vuelvo a incidir, el amar. El amor cubre multitud de pecados. El amar y el restaurar y crear buenas relaciones en las que nos sintamos felices y a gustos de encontrarnos en un sitio donde se respira el amor de Jesús por todas partes. Pues comentaba también, estoy viendo yo por aquí en YouTube, ¿no? Que nos dice también Alberto, ¿no? Aquella oración de San Francisco que es muy conocida, ¿no? Que allí donde haya odio, ponga yo amor, donde haya ofensa, ponga yo perdón, donde haya discordia, ponga yo unión, donde haya error. Bueno, es muy bonita y la tenéis todo disponible, ¿eh? Si ponéis en cualquier buscador. Y gracias a Alberto por compartirla, porque es decir, ese desafío de donde yo pueda que tú me ayudes yo creo que ese axioma debería ser una constante en nuestra vida. Y bueno, y ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Y es una lucha, no es algo... Seguiremos hablando de esto, porque esto del perdón, esto de las buenas relaciones es algo que nos va a ocupar el resto de nuestra vida. Así que estamos abocados a ello. Y además nos va a dar salud a nosotros. Sí. Perdonar es un acto de salud. Sí. Te sientes bien, incluso aunque el otro no acepte tu perdón, te sientes en paz y te quitas un peso encima. Si te parece, Juanfra, terminamos esta primera reflexión. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa musical. Bien. Oye, no hemos saludado correctamente a nuestro técnico, a David, que hace posible que todo esto esté bien con el lazo puesto, bien empaquetado, hace posible que la técnica, que yo no tengo ni idea de cómo... Para mí esto es un milagro, que podamos salir y estar aquí presentes cada sábado. Así que, oye, David, muchísimas gracias, que eres un crack. No. Sí, sí. La gente no le oye, pero nosotros que le tenemos aquí como el Pepito Grillo, es un gusto tenerle ahí. Muchas gracias, David. Sí, ponemos la canción y enseguida empezamos con nuestra escuela sabática. Bueno, escúchame, vamos a tener primero, antes de nada, otra reflexión. Vamos a darle paso al pastor. No, vamos a poner unos segundos, si te parece, de canción, refrescamos, vamos a por ese vaso de agua y vamos a seguir continuando porque hoy vamos a tener diferentes intervenciones, vamos a compartir con vosotros una reflexión del pastor Pose. Oh, qué bueno, por lo que me gusta a mí. Dale.